Yo que estaba luchando en mi corazón con las introducciones, otra vez vine a tener un alivio para volver a mis andanzas de introducir de acuerdo a la libertad que me dé el Espíritu de Dios. Cuando no está cómodo ni hambre da, hermano. Así que gloria al Señor por eso. Yo voy a leer en Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 20. Dice el texto: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ese texto, hermanos, que nosotros hoy hemos leído y que vamos a ver brevemente en esta mañana, presenta una defensa sobre la verdadera deidad de Cristo, y esto es en oposición a los errores que surgieron, según la historia, acerca de la teoría de la emanación. ¿Y qué es esta teoría de la emanación? Era una teoría que enseñaba de entonces que Cristo era un ángel más. Es más, Cristo era un ángel más, pero tenía cierto privilegio más que el resto de los ángeles. Pero Cristo había emanado de Dios y había seguido una serie de emanaciones hasta que llegó al colmo de las emanaciones y se convirtió en un hombre. Por tal razón, después de haber tenido tantas emanaciones y había descendido hasta lo más bajo, ya entonces él no podía seguir siendo Dios. Cuando el apóstol Pablo habla a Timoteo acerca de nuestro mediador, el apóstol dice a Timoteo: tenemos un Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, y dice Jesucristo, hombre. Y eso es tomado también por los gnósticos y por los herejes para decir, fíjate que aún dice que el mediador sigue siendo hombre. Y con esta, hermano, declaración y con esta enseñanza errónea, los enemigos del Evangelio quisieron quitar la deidad de Cristo de su naturaleza, dando a entender que Cristo no es Dios y no puede ser Dios porque Él fue creado. Interesante, hermanos, tomar un texto como Colosenses capítulo 1, versículo 15, para hablar y presentar que Cristo no fue creado, sino que Él es superior a la creación. Interesante, porque ese mismo texto es el que se utiliza para decir que Cristo fue creado. Y una de las cosas que nosotros hemos visto y que hemos aprendido con los que saben es que no debemos refutar las escrituras, sino comprobar con la misma escritura el error y con el mismo texto el error. Son cosas que se aprenden en el seminario, ¿verdad? Gloria al Señor por ello. Pero ese texto, hermano, el apóstol Pablo presenta una defensa y el error y el problema, aunque no es la filosofía de los gnósticos que va a desarrollarse más adelante en el segundo siglo, sin embargo, en este momento está Pablo enseñando para contradecir el germen de esta filosofía que era de los gnósticos. Querían enseñar que Jesucristo no era Dios y que la carne es esencialmente mala. Y como la carne es esencialmente mala, cuando ya el último de los ángeles se encarnó, entonces puso a un lado todo lo que es la deidad. Hay un texto que es cantado, el de Filipenses, cuando dice que Cristo se despojó a sí mismo, y la canción lo cita diciendo que Él se despojó de sí mismo. Y aún esa frase ha traído mucho problema
porque también ahí habla de esa doctrina de la kenosis, de ese vaciamiento de Cristo, donde Cristo dejó de utilizar prerrogativas divinas temporalmente para él vivir una vida sometida en cierto nivel a lo que es la carne, para parecerse a nosotros, para poder sustituirnos a nosotros. Y esa doctrina es tomada también para apoyar estos errores del gnosticismo. Hermanos, el apóstol Pablo quiere demostrar y quiere convencer a la iglesia de entonces, y hoy nosotros, a nuestra iglesia, de que Cristo no solamente no es lo que ellos dicen, Cristo no solamente es más que un ángel, Cristo es Dios y tiene prominencia como Dios sobre el mundo, sobre todo el universo creado, sobre el mundo impío y pecador, pero también sobre su iglesia. Este pasaje entonces establece la relación de Cristo primeramente con Dios. Y en nuestro pasaje vamos a ver, en relación a Dios, cuál es la esencia de Cristo. En segundo lugar, este pasaje establece la relación de Cristo en el universo o con el universo. ¿Qué posición tiene Cristo y qué papel juega Cristo frente a un universo creado? Y en tercer lugar, este texto nos enseña a nosotros o enfatiza qué papel juega Cristo y qué relación tiene Cristo con la iglesia. Y eso es lo que nosotros vamos a enfatizar ya en la última parte de esta exposición. En primer lugar, hermanos, y mira cómo entramos en desarrollo ya, Cristo en relación a la deidad. Versículo 15, la primera parte dice el texto, Él es la imagen del Dios invisible. Y el versículo 19 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Y qué significa que Él sea la imagen del Dios invisible? En Hebreos dice, hablando de lo mismo, que Él es la imagen misma de su sustancia. ¿Cómo así, hermanos? ¿Qué es lo que estamos diciendo nosotros cuando decimos que Él es la imagen del Dios invisible? Bueno, está diciendo muchas cosas este texto, pero una de ellas que dice es que Dios desde toda la eternidad se ha dado a conocer como un Dios invisible, imposible de ver. A Dios nadie le ha visto jamás, nunca ha visto a nadie a Dios. Pero en el Antiguo Testamento tenemos muchos testimonios de gente decir que vieron a Dios. Pero ¿cómo es posible que personas hayan dicho que vieron a Dios y que el mismo Dios, hablando de Moisés, dice que habló con Moisés cara a cara? Si Dios es invisible. Si algo es invisible, es el mismo término, está autodefinido, no se puede ver. Es imposible percibirlo por el sentido de la vista. Yo no puedo ver lo que es invisible. Es como el aire. Nadie puede ver el aire porque el aire es invisible. La palabra para espíritu es exactamente la palabra aire en griego, de un término neuma, de donde viene la palabra neumático, que es con aire, porque el aire es invisible. El aire tú no puedes verlo. Tú puedes sentir el aire, tú puedes sentir los efectos de la brisa, pero tú no puedes verlo. Así es Dios. Dios es invisible. Dios no puede verse. Es por eso que nosotros cuando hablamos y discutimos acerca de Dios, hay personas que quieren negar sobre su existencia, sobre la base de que nadie lo ha visto. Por eso es una sandez, porque el mismo Dios ha dicho desde todo el principio de su revelación que Él es invisible, que Él no puede ser visto por los hombres. La palabra que aparece ahí en el texto original es la palabra, y la voy a mencionar, no es costumbre hacerlo, pero por la relación que tiene con una palabra conocida, la voy a mencionar, es la palabra eikon, que nos viene de donde viene la palabra en inglés icon, que traducido en español es ícono. Es el ícono que a veces tenemos nosotros, y por eso se usa la palabra para referirse a ese botoncito en la computadora, un ícono en la pantalla de la computadora o en la pantalla del celular. Hay muchos software, o muchos sistemas instalados, pero los software, como lo que han estudiado los sistemas, saben que es la parte invisible. El hardware es la parte que tú tocas, el software es la parte invisible, tú no puedes verla. Pero para que tenga interacción con el ser humano, entonces se crea el icono, que es la parte visible. Y a través del icono, entonces tú puedes entrar al software y puedes tener contacto con el software. Bueno, la palabra que aparece aquí en el texto original es icono. Y es decir, como que Dios es
lo único que tú puedes ver de Cristo es lo único que tú puedes ver del Dios invisible. No hay una manera en que tú puedas ver a Dios aparte de Cristo, es imposible. No hay forma en que tú puedas inventarte un método, una forma de a través de meditaciones ancestrales como hacen algunos, o a través de experiencias que algunos supuestamente tienen en el Evangelio, ver a Dios. Es imposible ver a Dios en Cristo, porque Él es la única imagen y es exclusivo aquí. No es que Él es una de las imágenes porque Moisés fue una imagen en su tiempo, no es que Él es una de las imágenes porque los profetas fueron imagen, no, hermanos. El texto es enfático, es presenta que Él es la imagen misma, dando a entender que Él es la única imagen del Dios invisible. No hay más imagen de Dios aparte de Cristo. ¿Por qué entonces este texto dice que Él es la imagen de Dios? Bueno, hermano, porque Él revela la naturaleza de Dios, de manera que los que ven a Cristo ven a Dios mismo. Una de las cosas que a nosotros nos alegra cuando pensamos en la eternidad, de cómo viviremos delante de Dios, a veces nosotros decimos, allí está Dios, pero en aquel extremo está Cristo, ¿dónde voy? Los discípulos dijeron a Cristo en una ocasión, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y Cristo dice, pero Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué privilegio tuvieron las personas de ese tiempo? Usted diría a veces nosotros decimos, me hubiese gustado estar allí para gozar del privilegio de ver a Cristo. Bueno, probablemente si tú estuvieras allí no ibas a estar con la mentalidad que tienes hoy acerca de Cristo. Y quizás tú ibas a ser de lo que iban a decir apedréenlo. Porque tú no ibas a ir con una mente redimida allá atrás. Pero aún aquellos que dijeron apedréenlo tuvieron un privilegio que muchos hombres no han tenido ni tendrán. Y es que ellos vieron a Dios en la persona de Cristo. Ellos lo negaron en su corazón, ellos no aceptaron a Cristo, sin embargo, Dios se reveló a ellos a través de Cristo. Todos los que ven a Cristo ven a Dios mismo. Revela la naturaleza de Dios, ya que todos los que conocen a Cristo conocen a Dios. Hay un grupo de religiosos que dicen, basado en el texto de que en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, y esas personas se hacen llamar lo que más estudian la Escritura, lo que más leen la Biblia, lo que más estudian y tienen estudio profundo de la Escritura, porque ellos dicen que van a conseguir la vida eterna mientras más conocen la Escritura y conocen a Dios. Pero esa misma gente dice que Cristo no es Dios. Y dicen que pueden conseguir la vida eterna leyendo mucho la Escritura y conociendo la Escritura, porque eso es su revelación. Eso es su revelación. Sin embargo, la ley es distorsionada porque ponen a Cristo a un lado como si Él no fuera la última revelación de Dios. Si tú quieres conocer la Escritura, si tú quieres conocer a Dios, es verdad, es a través de la Escritura, ese es el recurso que Dios nos ha dado. Y esa Escritura, si la leemos con responsabilidad, todo lo que leamos nos va a apuntar a Cristo. Y veremos a Cristo como el centro, y eso es lo que nos va a llevar a nosotros a conocer mejor y a entender mejor a Dios. Conocer a Cristo, hermanos, es conocer a Dios. Es como decía un escritor de hace mucho tiempo atrás, conocer a Jesús es todo. Oír a Cristo es escuchar al mismo Dios. Hay personas que decir que tienen contacto directamente con Dios y que cada rato escuchan voces. Dios me habló literalmente y yo hasta con miedo yo veo a esa gente. Dios le habló literalmente, pero son personas que no creen en la deidad, en la centralidad de Cristo. Son personas que en su vida práctica, tú ven que Cristo para ellos está a un lado, pero Dios supuestamente le habla a ellos a través de éxtasis, de experiencias extrañas. O hermanos, oír a Cristo, oír lo que Él ha dicho para nosotros, lo que Él ha dejado registrado y mandó a los apóstoles a que sistematicen para nosotros, es oír al mismo Dios. Además, siempre que Dios se dejó ver en el Antiguo Testamento, siempre, hermanos, ese texto nos llama a nosotros a caer en una idea, en un principio de interpretación, en que siempre que una imagen de Dios fue vista en el Antiguo Testamento, fue a Cristo que vieron.
Si Él es la imagen del Dios invisible, siempre que un antiguo vio a Dios, en el Antiguo Testamento fue a Cristo quien vio. Cuando Jacob dice que él vio a Dios y peleó con él, fue con Cristo. Literalmente, hermanos. Cuando los jueces, Sansón, Jefté, cuando todos ellos tuvieron experiencias, teofanías con el mismo Dios, quien recibió adoración de ellos, quienes se postraron y no le dijo que no, porque solamente Dios recibe adoración. Ese era Cristo. Porque Él es la imagen del Dios invisible. Porque Dios no es invisible en el Nuevo Testamento. Dios no es invisible a partir del Nuevo Testamento. En el Antiguo Él no era invisible. No, Dios es inmutable. El mismo Dios desde toda la eternidad que siempre ha sido invisible, es el invisible hoy. Y en ese tiempo Él era invisible. Y aquel que lo vio a Cristo. Y vamos a ver algunos textos que comprueban esto. Para que no salgamos por ahí diciendo que yo estoy inventando cosas que no están en la Escritura. En la ley, por ejemplo, en Éxodo capítulo 24, versículo 10, eso habla en el contexto del monte Sinaí, donde estaban Moisés, Aarón, Nadab y Abiú, que eran Moisés y los sacerdotes inaugurados para ese servicio. Dice el texto en el versículo 10 que ellos vieron a Dios. Dios llama a Moisés allí para Dios darle las instrucciones de la ley perfecta, invariable, eterna, que iba a darle en el decálogo, en los 10 mandamientos. Y allí entonces dice el texto enfáticamente, ellos vieron a Dios, pero Dios es invisible. El versículo 11 repite lo mismo y dice, y vieron a Dios y comieron y bebieron. Y ellos vieron a Dios allí y celebraron a los hijos de Dios. Comieron y vivieron. Pero Dios es invisible. Y según nuestro texto, y si partimos del Evangelio para interpretar toda la Escritura, a quien vieron fue a Cristo. Amén. Porque Dios es invisible. Pero vamos a ver a uno de los profetas. En el capítulo 6 de Isaías presenta la visión gloriosa del profeta cuando él vio a Dios sentado en su trono. Esa es una de las visiones que cuando se habla de la santidad de Dios por causa del clamor de los seres vivientes allí, siempre se cita. Es más, R.C. Sproul escribe un libro acerca de la santidad y él utiliza este texto como fundamento, como base. Porque ahí la santidad de Dios es proclamada no solamente por los hombres, sino por los seres celestiales. Y esa santidad es tan radiante, la gloria de Dios, que aún los querubines que estaban allí cubrían su rostro para ver a Dios. Pero Isaías vio allí a Dios en su trono, glorioso. Y es interesante lo que dice en Juan capítulo 12, versículo 36, la parte final 36 hasta el 41. Y permítame leerlo y tengan paciencia por favor conmigo. Quiero leer este texto, entre otros más, donde Juan va a citar algo de ese capítulo 6 de Isaías. Y él dice allí que Isaías vio a Cristo, literalmente. Y quiero leerlo, hermanos, para que no vayan diciendo que yo inventé un asunto que no está en la Biblia. Dice Juan, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos para que a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese las palabras del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, y esta parte podemos ver allí en el texto, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y Dios los sane. Está citando allí al profeta literalmente, y dice el versículo 41 finalmente, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Wow. El texto está hablando de Cristo. Oye lo que están haciendo con Cristo, rechazándolo. Dice, no te preocupes, ya Isaías dijo eso. ¿Cuándo lo dijo Isaías? Cuando él vio el trono de Dios y vio la gloria de Cristo. Y dice el texto, y habló acerca de él, de Cristo. Eso dijo Isaías acerca de Cristo. ¿Qué quiere decir, hermano, con eso? Que cuando Isaías vio a Dios en su trono, él vio a Cristo.
al mismo Cristo. Y eso, hermano, es lo que significa que Él es la imagen del Dios invisible. Él es la parte visible de un Dios que no se ve. Eso no es como el caso de ese hombre súper importante que queremos ver y que cuando tocamos a la puerta viene el hijo. Dígame qué usted quiere. No, es a tu papá que yo quiero ver. No, pero es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Porque tu padre tiene lo que tú no me puedes dar. El caso de Cristo es muy diferente. El que llama a Dios, si tú llamas a Dios, oh pecador, aquel que no es creyente, si tú llamas a Dios a tu encuentro, te va a encontrar con el rostro de Cristo. Porque Él es el mediador entre Dios y los hombres. El Evangelio, hermano, está lleno de esas declaraciones. Pero voy a tomar esta de Juan capítulo 1, versículo 45. Ese encuentro de Felipe y Natanael, dice el versículo 45, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Cuando ellos encontraron a Cristo, Él le dice, hemos encontrado a aquel de quien habla Moisés, de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Felipe leía el Antiguo Testamento, él veía que Moisés hablaba de un personaje específico, de una persona central, de una persona que era el centro de las escrituras del Antiguo Testamento, de una persona que era el centro de la ley y una persona que era el centro de toda la profecía. Y dice Felipe aquí, hemos hallado a ese de quien habla Moisés y todos los profetas. El versículo termina diciendo a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Cómo es esto? Es Jesús, es el mismo de quien habla Moisés. El texto que hablamos ahorita de Éxodo 24, Moisés, allí dice que vieron a Dios. Dice Felipe que de quien hablaban ahí era de Jesús. ¿Por qué? Porque al ver a Dios, hermanos, al ver a Cristo, vemos completamente a Dios. El versículo 19 dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Porque el Padre quiso que sea así. Toda su gloria Él la puso sobre su Hijo. De tal manera, hermanos, que cuando vemos al Hijo, vemos no un porcentaje de la gloria de Dios, vemos toda la gloria de Dios. Cuando el sol sale, el sol quema lo que encuentra a su paso. Y nosotros a veces cuando estamos fuera, decimos, ponlo en el sol. Hermano, el sol está lejos de nosotros. Está muy lejos de nosotros. Nadie puede poner nada en el sol, en el buen sentido de la palabra. Pero cuando lo ponemos a los rayos del sol, hablamos en ese lenguaje. Y decimos, mira, mira cómo está parado en el sol. Y tú dirías, pero nadie se puede parar en el sol y vivir. Porque es consumido al instante. Hermano, la iglesia puede decir, yo estoy unido a Dios. ¿Y por qué no te consume? Porque a través de Cristo. A través de Cristo la iglesia está unido a Dios. A través de Cristo Dios habita en el corazón. Jesucristo dijo, vendremos yo y mi Padre y haremos morada con Él. A Él le agradó, Él quiso, conforme a su voluntad, que en Cristo habitase toda la plenitud de la deidad. Por eso, hermano, cuando nosotros adoramos a Cristo y cantamos a Cristo, no tenemos el temor que algunos tienen que dicen, ustedes adoran a Cristo, pero hay que adorar a Dios. Cuando Él sube, después de haber pagado el pecado, el precio, en ese momento histórico maravilloso, dice el sagrado texto, adórenlo todos los ángeles. Adórenlo toda la creación. Pablo en el capítulo 2 va a decir lo mismo más tarde, cuando él dice que en él habita toda la plenitud de la deidad. No es un porcentaje, hermanos, que habita en Cristo, es toda la plenitud de la deidad. Cristo es la imagen misma del Dios
Cristo es el primogénito. En relación a Dios el Padre, Él es la imagen perfecta. En relación al universo, Él es el primogénito frente al universo. Versículo 15b dice, el primogénito de toda creación. Porque en Él, y ese porque del versículo 16 va a explicar por qué Él es el primogénito. No dice porque Él fue creado primero, como algunos quieren argumentar, sino que el texto dice porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ese es el primogénito. ¿En qué consiste eso, el que sea el primogénito? ¿En que Él fue creado primero? No. ¿Qué significa literalmente la palabra primogénito? Primero engendrado. Primero engendrado. Eres mi primogénito, por ejemplo. El primer que yo engendré. Y usted tiene también su primogénito. Algunos son primogénitos en su casa. El primero engendrado. Eso es el primogénito. Y cuando utilizamos esta palabra y decimos, no, pero la palabra lo que significa primero engendrado. Y dice el texto que Jesús es el primogénito. O sea, fue el primer creado. El texto también dice por qué es el primogénito. Él dice porque en Él fueron creadas todas las cosas. El texto dice dos cosas, hermanos. Él es el primogénito en relación al universo creado. Y también el texto nos da la razón. Esta palabra primogénito tiene dos significados o dos aplicaciones. Una habla de su origen en el tiempo y en relación a otros. Cuando habla de primogénito, habla del origen cronológico en el tiempo y también en relación a otro. Porque si no hay otro más, no sería primogénito, sino unigénito. Entonces, por eso hay relación a otro. Y en segundo lugar, habla de su honra y honor en relación a otros. La honra de un primogénito. El texto dice que Él es el primero en la creación, no por ser engendrado. Nunca, hermanos, creamos esto. Nunca lo creamos, aunque suene lindo quien lo diga. Aunque una persona hable y parezca tener la escritura abierta cuando lo diga, nunca creamos que Cristo fue creado. Olvidemos eso, tiremos eso a la basura. Cristo no pudo haber sido creado, porque el texto mismo dice, porque Él es antes de todas las cosas. Él es antes. Si fuera en ese sentido entonces de creado, entonces la escritura no dijera más adelante que Él es el unigénito. Y repite muchas veces que Él es el unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué el unigénito? Si decimos que Él es el primogénito. Y eso parece como un trabalengua, pero déjenme ser un poco más claro. Si nosotros afirmamos que ser primogénito significa que Él es el primer creado, quiere decir entonces que Él creó otros más. Entonces eso tumba la teoría del unigénito, que significa único, engendrado. Así que cuando Dios dice que Él amó al mundo, Él dice que dio a su Hijo unigénito. Su Hijo único engendrado. Así que entonces, basado en esa verdad que se repite en toda la Escritura, primogénito no puede significar que Él es el primero engendrado, primero creado, porque ya le ha dicho que Él es el unigénito. ¿Y qué significa entonces primogénito en este sentido? Significa que Él es supremo por encima de toda la creación, igual como un primogénito es quien tiene la honra y el honor por encima de todos sus hermanos. El texto lo que está tomando es algo que es propio de esta palabra y es los resultados aquí y ahora de un primogénito, y más en el contexto cuando le escribe, y es en los beneficios aquí y ahora de un primogénito, y es que ese primogénito tiene preeminencia, cualquier cosa es con él que hay que hablar. El primogénito en una casa no se toma una decisión, aún de los viejos, sin hablar con el primero, con el varón, el mayor, a veces hembra. Voy a por acá decir, mira que hombre hablando de... Cuando se va a tomar una decisión en la casa, hay que hablar con el primogénito. ¿Por qué razón? Porque él tiene cierto nivel de honra y cierta investidura por ser el primero.
Así que la primogenitura en este contexto, hermano, alude al rango más alto y no a un orden de creación. Hay algunos textos que pueden confirmar esto. Vamos a ver en Salmos capítulo 89, versículo 27, cuando habla del trono de David, que Dios confirma su trono y que Dios dice cómo va a ser su trono. Dice el versículo 27, yo también le pondré por primogénito. Y nosotros, ustedes que han estudiado la hermenéutica, de la poesía hebrea, de cómo las rimas son ideas y cómo a veces en esa rima, esa poesía, una frase se dice de diferentes maneras para decir lo mismo. Dice el texto, yo también le pondré por primogénito, y dice más adelante, el más excelso de los reyes de la tierra. Eso es lo que significa primogénito. Yo lo pondré como primogénito y en el lenguaje de Dios es el más excelso de todos los reyes de la tierra. Así que entonces si analizamos el texto de Colosenses a la luz de esa verdad, vamos a decir entonces que Él es el primogénito de la creación, Él es el más excelso por encima de todo el universo creado. El universo creado, todo lo que existe, que nosotros podemos ver y que conocemos y aún más allá de lo que nosotros conocemos. Porque es tan vasto el universo que hay lugares donde el hombre nunca va a llegar. Pero en esos lugares donde el hombre nunca va a llegar, allí Cristo es excelso. Allí Cristo es excelso. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, dice el texto, y de Jesucristo, testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Eso es lo que significa primogénito. Eso es lo que significa en el contexto del pasaje que estamos viendo. Él es el soberano por encima de todos los reyes de la tierra. Él es el que tiene la honra de un primogénito y esa es la idea. Nunca es que Él es creado, no. ¿Cuál es la relación que tiene ese Cristo con el universo? Que Él es el soberano sobre el universo. Hermano, ese Cristo es el soberano sobre el universo. Él controla todo el universo. Él controla los meteoritos que se escapan y que siempre son una amenaza para nosotros. Él lo controla. El día que caiga uno en Consuelo, cayó, lo mandó Cristo. El día que el universo, que nuestra isla, como algunas personas dicen, se hunda, se va a hundir República Dominicana un día que se hunda, la hundió Cristo. Porque Él es el soberano de todo el universo. Él gobierna toda su creación. Además, cuando tú te paras en algunas ciudades que están por debajo del nivel del mar, como hablaba con el pastor Fidel en estos días, tú ves el mar como una loma así, pero que se atreve a entrar a la tierra. Dios le puso límite. Porque Cristo es el rey de todo el universo, hermanos. Y dice el texto sagrado que Dios le puso límite y la fijó con sabiduría. Ese es Cristo, hermanos, en relación al universo. No es cualquier cosa. Cristo no es solamente el Cristo de la iglesia. Cristo no es solamente para proclamarlo detrás de estas paredes. Cristo es el rey del universo. Cristo es el Señor de toda la creación. Él es el dueño de todo lo que existe. ¿Qué dice el texto? El texto que nos toca en esta mañana dice que todas las cosas fueron creadas, versículo 16, por medio de Él, y eso es lo que lo hace a Él como el primogénito. Él es quien creó todo. Pero el texto dice, y para Él. No fue que Él lo creó como los chinos crean las cosas para otra gente. Los chinos crean un grupo de cosas que ellos no usan porque es para otro, ¿verdad? A veces peligrosa, de toda clase de cosas que no hablaremos ahora, pero es para otro. No, Cristo creó todo, pero fue para Él. Todas las cosas fueron creadas y como se echaron a perder, entonces Él tuvo que venir a redimirlas porque son de Él. Son para Él. En tercer lugar, hermano, Cristo en relación a la iglesia. Dice el versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Ese es Cristo. Cristo en relación a la iglesia es la cabeza. En relación a Dios el Padre, Él es la imagen. En relación al universo, Él es el primogénito. En relación a la iglesia, bueno, suponiendo que es un cuerpo, Él es la cabeza. Yo diría, pero se puede buscar otra analogía, busca la que tú quieras. Y en la que tú encuentres, el excelso es Él. Ah, es que la iglesia es una familia.
que tiene un patriarca, que es el que manda, ese es Cristo. Porque Él es el excelso, Él es el que está por encima de todo. Él es la cabeza, así como la cabeza es para el cuerpo, es quien gobierna, es quien toma las decisiones, es quien cuida. Dice el texto, para que Él tenga toda la preeminencia, porque Él es la gloria también para la iglesia. Cristo es nuestra cabeza, y por ser nuestra cabeza también es nuestra gloria. La gloria de un cuerpo, hermano, es su cabeza. No tengo una imagen rara de lo que estoy diciendo. La gloria de un cuerpo es su cabeza. Albert Einstein es recordado por su cabeza, por su capacidad. El cuerpo de él con otra cabeza fuera otra gente cualquiera. La gloria de un cuerpo es quien dirige la cabeza. Cristo es la gloria de la iglesia. Él es la cabeza, Él es la autoridad, Él es quien dirige, Él es quien cuida, Él es la gloria de la iglesia, Él es el precio del rescate, dice el texto, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, la parte final de nuestro texto. Él es el precio, hermanos, que costó nuestra paz. Porque todos nosotros, hermanos, que hoy somos iglesia, antes estábamos enemigos de Dios y estamos en guerra con Dios. Él es el precio de nuestro rescate, Él es la paz del creyente. Cristo es todo para la iglesia. Para finalmente, hermanos, esa cabeza es aplicada a la iglesia en el contexto de la teología reformada, que es lo que estamos viendo nosotros, enfatizando su triple función. Cristo es profeta, Cristo es sacerdote, Cristo es rey. Como iglesia reformada nosotros enfatizamos esa triple función de Cristo y eso es lo que hace que Cristo sea el centro de nuestra teología y de nuestra doctrina. El centro de todo lo que estudiamos de la Escritura es que Cristo abarca todo, teológicamente hablando. Él es el gran profeta, Él es el gran sumo sacerdote y Él es el gran rey final. Y cuando nosotros lo entronamos con esa triple función, no hay espacio para más nadie. Porque Dios en su revelación lo hizo en ese trípode. Su revelación por los profetas, su mediación por el sacerdote y su reinado a través de la simiente de David. Cristo es todo eso. Él es el último profeta dicho por Moisés. Él es el gran sumo sacerdote y Él es el gran rey que inauguró su reino y que hoy reina por los siglos de los siglos. Él como profeta es la autoridad final de todo asunto de ley y práctica. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 1, que Dios antes había hablado a los padres de muchas otras maneras a través de los profetas. En estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Y hay gente que sabe mucho que dice que cuando ahí dice que en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, el texto más cerca del original dice que en estos postreros tiempos nos ha hablado el Hijo, como que es el idioma de Dios para nosotros. Como que el Hijo es el lenguaje, el idioma de Dios para el mundo. La última revelación, la perfecta. Es el único que pudo decir, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Nadie en el mundo, en el universo, puede tomar un texto de la Escritura y decir, se dijo esto, pero yo digo. Nadie puede hacer eso. Cristo dijo, oíste que fue dicho, mas yo os digo. No contradiciendo el texto sagrado, sino dándole la mejor interpretación que jamás había tenido la palabra de Dios. Él es la autoridad final. Lo que Él dice es la última verdad. No hay verdad fuera de esa. Ese es Cristo, el verdadero profeta. No como los musulmanes dicen que Él es un profeta más, pero que Mahoma es el último profeta. No, hermanos. Cristo es el gran profeta que tiene en Él la última revelación de Dios. Él es el mediador definitivo por tu pueblo. Él es el gran sumo sacerdote. Dios le dijo a él, yo te haré sumo sacerdote para siempre. No según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. ¿Cómo así según el orden de Melquisedec? No, según la Escritura, un hombre que viene sin genealogía, nadie puede hablar de su origen. ¿De dónde sale él? Nadie puede hablar de su creación. Nadie puede hablar que es del orden de Aarón. Es un orden establecido, determinado, predestinado por Dios. Yo te haré sacerdote para siempre. Todos los sacerdotes morían
y tenían que pasar el legado a otros. Todos los sacerdotes ministraron a una generación específica. Cristo es sacerdote para siempre. Si Cristo no ha venido de aquí a 100 años, mis familiares, los que salieron de mí, de él y Nacho, que yo le da hijo, ¿verdad? Ellos se pueden apropiar del beneficio de la salvación por ese mismo sacerdote. Porque él es sacerdote para siempre, hermano. Para siempre. En Hebreos capítulo 4 tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos a Jesús, el Hijo de Dios. Hermano, había en el templo, antes había un sacerdote, había un sumo sacerdote. Y decía, es un sacerdote, sí, por aquel es sumo. Wow. Ese sobrepasa a aquel porque ese es sumo sacerdote. Y el escritor de Hebreos dice, no, tenemos aquel gran sumo sacerdote. Él no es un sumo sacerdote, él es un gran sumo sacerdote. Porque él traspasó los cielos, porque él es más grande que todos los sacerdotes, porque él es el último sacerdote. Ese es el énfasis que nosotros como iglesia creemos, que nuestro Cristo es la última revelación. Por eso debe ser central la vida cristiana en Cristo, que él es el único mediador entre Dios y los hombres. Este Cristo como gran sumo sacerdote ofrece un sacrificio que es tan eficaz que se da de una vez y por todas, no debe repetirse, no necesita repetirse porque es perfecto en su eficacia. Nadie puede repetir el sacrificio de Cristo. No es necesario repetirse. O hermano, tú has pecado, hermano, tú te sientes que tú has fallado a Dios y tú entiendes que el universo está contra ti. Ya Dios, en la persona de Cristo, pagó ese pecado. No va a haber otro sacrificio. No se va a repetir ni en ninguna otra generación. Aunque venga el momento de la inteligencia artificial que gobierne gran parte del mundo, hay que reinventar el sacrificio. No hay más sacrificio. No hay más sacrificio. No porque los hombres son más iluminados ahora en un futuro venidero, no importa lo iluminado que sean, hay un solo sacrificio. Pero que esa idea suena como rara, una gente muriendo de sangre, ¿y por qué ese lenguaje? Es un solo sacrificio. La muerte de Cristo en la cruz. Él es el único sacerdote. En último lugar, Él es el soberano en su iglesia, en el universo. Cristo es el Rey. En la teología reformada, el reino de Dios no se ha pospuesto completamente hacia un tiempo futuro. Cuando se habla del reino de Dios no se habla de un reino futuro. En la teología reformada, que es la que nosotros proclamamos y creemos como iglesia, aunque ese reino aún no haya sido consumado, hermano, sí ha sido inaugurado. Y es una realidad presente. Hermano, Cristo no va a reinar en el futuro, Cristo ya reina. Es por eso que nosotros podemos cantar el Salmo y podemos decir a voz en cuello, reina Dios. Dios no reinará, Dios reina. Y es por eso que nosotros le oramos a Él para que Él controle cosas que están pasando porque Él está en su trono. Y Él reina. Dice R.C. Sproul, el universo no es democracia. El universo es una monarquía. Dios mismo ha designado a su amado Hijo como el Rey preeminente. Jesús no gobierna por referéndum, por votación de las personas, sino por derecho divino. Todo, como dice un escritor del siglo XVII, creo que es 18, por ahí. Cuando Cristo aparezca en su segunda venida, tendrá el derecho de reclamar cada centímetro cuadrado de este universo. No, la casa que tú tienes, que te costó lo que te costó, cada centímetro cuadrado de tu casa es de Cristo. Él tiene el derecho, como decía este escritor, creo que era Abraham Kuyper, de decir mío, 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 todo es de Cristo. Y es de Él, hermano, no porque votaron por Él, no porque el pueblo decidió ponerlo, sino por derecho divino. Él es el dueño de todas las cosas. Yo quiero finalizar, hermano, leyendo el párrafo primero del capítulo 8 de nuestra confesión. Y con esa lectura, hermano, nosotros meditar en qué lugar tan importante ocupa Cristo en nuestra teología como iglesia. Cuando nosotros hablamos de vivir para Cristo, cuando hablamos nosotros de hacer todo como si Cristo nos está viendo, hermano, es porque Cristo es el centro de todo lo que creemos y debemos practicar. Cristo es el centro, hermanos. No nosotros.
No hay ninguna gloria en ninguno de los pastores de la iglesia. No hay ninguna gloria en ninguno de los diáconos por el servicio que hagan. No hay ninguna gloria en ninguna hermana que haya dado un buen servicio de limpieza a la iglesia. Todo eso es bueno. Pero al final, hermano, es como un triángulo. Estamos todos en los vértices de abajo. Pero en el vértice alto está Cristo, porque toda la gloria es de Él. Dice el párrafo primero del capítulo 8 de nuestra confesión: agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su unigénito Hijo, conforme al pacto hecho entre ambos, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y el juez del mundo, a quien dio desde toda la eternidad un pueblo para que fuera su simiente y para que a su tiempo lo redimiera, lo llamara, lo justificara, lo santificara y lo glorificara. Y ese pueblo es la iglesia. Hermanos, salgamos de aquí este domingo alegres por el Cristo que tenemos. No es Mahoma nuestro Señor, es Cristo. No es Buda. Todos pueden ir a las tumbas de esos líderes religiosos y están allí requebrajadas. Y si hubieran ido antes, iban a encontrar una tumba hedionda, fétida. Vayan a la de Cristo, que no está ahí, porque el nuestro es Rey. Vivamos alegre con esa verdad. Confiemos en eso que enseña la palabra de Dios acerca de nuestro Señor. Y seamos gobernados por la verdad de que Cristo es Rey. Y que todo lo que hacemos, aunque no nos vean otros, Él nos está viendo. Así que hagámoslo bien para gloria de nuestro Señor. Señor, gracias. Gracias por Cristo. Gracias por entonar a nuestro Señor y darnos la confianza de vivir en este mundo confiado de que usted es el Rey, Señor. Bendiga su palabra en nuestros corazones. Permítanos alabarle, gozar de usted, exaltarlo, Dios. No dejar de alabar su nombre, no dejar de adorarlo cada vez que recordamos esa verdad, Señor. Gracias por amarnos y después de salvarnos, darnos a Cristo. Salvarnos por Cristo y darnos a Cristo para que nos guíe hasta el final. Gracias por su Santo Espíritu. Gracias por su soberanía. Gracias por su elección. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.